¿Largamos, Fernandito? Sí, contador, ya estamos en condiciones. Están entrando los últimos. Bueno, esperamos. ¿Vamos? Sí, contador, estamos. Listo. Sí, sí. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy tengo la satisfacción de dar esta clase teórica, convenio multilateral, cuya temática fundamental será organismos de aplicación del convenio, con el contador Fernando Carrizo, que en auspicia de socorrista técnico. Esto es, todo problema técnico que pudiera ocurrir en esta clase será responsabilidad de Fernando y no de un picapiedra como yo. Pero antes de empezar a desarrollar esta temática, lo que queremos es hacer un recuento, un repaso de qué es lo que nos queda como clases de acá en adelante. Fernando, por favor, comentale a nuestros alumnos qué clases nos quedan y cómo se van a desarrollar. Yo voy admitiendo si se aparece alguien. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Estamos en las últimas clases. Mañana nosotros vamos a tener solamente clases a la tarde, o la comisión de la noche sería a las 8. Y vamos a tener una clase adicional el día viernes a las 16 para completar el trabajo práctico 18. Que trata que es bastante largo y por eso lo vamos a tratar en 2 clases, y trata sobre registración y facturación. Es decir, los comprobantes con los cuales ustedes se van a encontrar en la vida real y cómo se registra libro IVA, cómo determinamos el IVA y alguna que otra cuestión particular bastante interesante. Muy Entonces, importante. repito, últimas clases prácticas mañana y pasado, mañana a las 20, el viernes a las 16. Y luego nos quedan las últimas clases de teoría. Lunes, la clase del martes se va a utilizar para teoría, martes a la noche a las 20 horas. Y el día jueves, 1 de diciembre, sería la última clase de teoría. El lunes se vería tasas municipales de 18 a 20. El martes de 20 a 22, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, teoría. Y el jueves de 20 a 22, también completando, digamos, régimen simplificado, solamente a la tarde. Y en el medio, o más temprano, digamos, ya vamos a avisar el horario. El 1 de diciembre vamos a tener la clase de consulta para el recuperatorio, que va a ser el 2 de diciembre. El día anterior, 1 de diciembre, clase de consulta. Históricamente la hacen a las 2 de la tarde, pero después vamos a confirmar el horario. Y finalmente, el 2 de diciembre, el recuperatorio de parcial, o parcial recuperatorio para los que tienen o con esa actividad. Eso sería, contador, las actividades que tenemos. Profe, o sea que coincidiría la última clase de teoría con el parcial. No, la última clase es el jueves. El parcial sería el viernes 2 de diciembre. Perdón, a ver. El jueves 2. No, el jueves 2 de diciembre. Ah, no, entonces vuelvo con el tema de la teoría. La teoría, entonces, la semana que viene es lunes, martes y miércoles. Porque el 1 de diciembre cae miércoles. Me rectifico, entonces. El lunes de 18 a 20, como siempre, la teoría. El martes es distinto, porque el martes vamos a tomar de 20 a 22 para dar teoría. El miércoles de 18 a 20, históricamente como clase de teoría. Y como usted bien dice, el jueves 2 de diciembre quedaría el recuperatorio. El mismo miércoles, clase de consulta, un horario que generalmente es más temprano, a las 2 de la tarde, pero igual vamos a tener a las 6 de la tarde, como siempre, la clase de teoría.
Ok, No sé si gracias. me da a entender, David, ¿ahí quedó más claro? Sí, perfecto, profe. Bien, perdón, yo me confundí con el tema de los días, por el tema de la clase de consulta. Entonces terminaríamos las clases totalmente el día jueves 2 de diciembre. Bien, ¿alguna duda? Me la escriben en el chat o me mandan un mensajito por plataforma. Bueno, contador, les dejo la clase. Bien, gracias, Fernando. Yo estoy tratando de compartir una pantalla que todavía no sale, como para quedarme tranquilo. Ahora sí, ya se le ve, en este caso, la pantalla de internet. No, no me interesa esa, me interesa compartir el material. Capaz que puso control compartir todo. A ver. Ahí se está cambiando el PowerPoint. Ahí estamos. Ahí estamos con el PowerPoint. Revisión judicial de las resoluciones, organismo de aplicación. Ahora estamos mejor. Gracias. De nada. Bueno, comencemos formalmente la clase, pero les vuelvo a repetir que la temática a tratar en la jornada de hoy será organismos de aplicación y lo que se llama el protocolo adicional. Como introducción, para poder ubicarse nuevamente ustedes en la temática, volvemos a repasar conceptos básicos, fundamentales, estructurales del convenio multilateral. ¿Quiénes tributan por el convenio multilateral? Y aquellos que ejercen actividades en 2 o más jurisdicciones y que cumplen con esos requisitos de que provienen, digamos, de una actividad que sus ingresos provienen de una actividad que es inescindible en cuanto a que se trata de un proceso continuo. Entonces, ¿quiénes van a tener conflicto? Van a ser los contribuyentes. ¿Y por qué van a tener conflictos? Van a tener conflictos, primero que nada, porque cada una de las respectivas jurisdicciones en donde se perfecciona el hecho imponible, tiene todo el derecho del mundo a requerir el impuesto. El problema es que la base imponible en cada uno de los códigos fiscales está constituida por los ingresos brutos totales que tenga el contribuyente. Esto implica que si el contribuyente ejerce su actividad en 2 o más jurisdicciones, ejerce actividad en todas y cada una de las jurisdicciones. Y cada una de las jurisdicciones puede decir, yo aplico mi alícuota, 5% en Salta, 5% en Tucumán, 4,5% en Jujuy, no importa, es todo supuesto, me refiero a la alícuota que tengan establecido sobre el total de la base imponible, de la base. Con lo cual sería base imponible para cada una de las jurisdicciones el total de la base. O sea que el contribuyente terminaría tributando el impuesto 3 veces, en el ejemplo dado de Salta, Tucumán y Jujuy, por mencionar jurisdicciones cercanas, ¿sí? Terminaría tributando este impuesto caracterizado por 1.000.000 de críticas de todo tipo, que es acumulativo, que es un obstáculo para las exportaciones, que no permite su recupero, todo lo que ustedes quieran, sería una consecuencia desastrosa que cada uno de los fiscos grave el total de la torta. El total de la torta, entendiéndose por torta, la sumatoria de los ingresos brutos, que es la base.
imponible. Entonces, sabiamente, las distintas jurisdicciones, que eran las 23 provincias más la Municipalidad de Buenos Aires, que hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de la reforma de la Constitución, signaron, esto es, firmaron, se comprometieron a través del convenio multilateral. ¿Y a qué se comprometieron? Se comprometieron a que cada una de las jurisdicciones grave una porción de la torta, pero nunca más allá de la totalidad. Nunca más allá de la totalidad de la torta. Entiéndose por torta, repito hasta el cansancio y solo a los fines didácticos, ¿sí?, que son los ingresos del contribuyente. Por eso se llama en todas las jurisdicciones impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Ok? Bien, decíamos también que este impuesto técnicamente está mucho mejor nominado en Salta, que somos tan estudiosos de la materia impositiva porque tenemos una gran escuela de muchos años. Se llama mucho mejor cuando su nombre es impuesto a las actividades económicas, porque lo que se grava es el ejercicio de actividad. El problema va a ser determinar qué porción de la actividad del contribuyente, que es única y económicamente inseparable, corresponde a cada uno de los fiscos involucrados. Para ello, el convenio multilateral determina distintas maneras y tiene dos tipos de regímenes: el régimen general y los regímenes especiales. Dijimos, para analizar al convenio, cómo debo ver si, primero, definido que mi contribuyente es de convenio, lo que tengo que ver es por dónde tributa o de qué manera tributa. Y lo primero que tenemos que ver es si entra de manera estricta, no restrictiva, sino estricta, en los regímenes especiales. Y si no entra en los regímenes especiales, entonces irá al régimen general. Vimos también que con la evolución de los años se permite también una mixtura. Esto es, existen contribuyentes con actividades donde algunas de ellas tributarán a través de un mecanismo del régimen especial, porque es un corralón, porque es una empresa constructora, pero si también es un corralón, entonces tributará la porción del corralón que hace venta de bienes de cambio en función del régimen general, coexistiendo en una misma liquidación en sus papeles de trabajo, porque la declaración jurada es única, pero en los papeles de trabajo coincidirá con dos liquidaciones por dos mecanismos de determinación distintos. ¿Determinación de qué? Y esa es la pregunta del examen siempre. Determinación de base imponible. El convenio multilateral muere, termina su aplicación, cumple con su objetivo cuando se asigna a cada una de las respectivas jurisdicciones la porción de la torta. Yo digo torta, la contadora Ewe dice pizza, pero bueno, gastronómicamente, admítannos los ejemplos, estamos más o menos en la misma cosa. ¿Está claro? Es lo mismo lo que se quiera repartir. Lo hacemos redonda a la torta para graficarlo estadísticamente con los gráficos del pastel. ¿Vieron que tiene las porciones así? Bueno, cada uno ve lo que le gusta comer, ¿ok? Pero didácticamente los ejemplos son lo mismo. Ahora, ¿quién hace cumplir lo que cada una de las respectivas jurisdicciones se han comprometido? ¿Quién hace que no sea un caos, una batalla, una pelea entre las respectivas jurisdicciones de manera permanente? Los organismos de aplicación del convenio. O sea, el convenio no solo se ha limitado en su primera parte a determinar
cuál es el ámbito de aplicación, el régimen general, los regímenes especiales, inicio y cese de actividades, sino que ya cuando llegamos al artículo 15 del convenio, empezamos a analizar organismos de aplicación. Y dice el artículo 15, la aplicación del presente convenio estará a cargo de dos comisiones. Una que se llama la comisión plenaria y la otra que es la comisión arbitral. Repito, la comisión plenaria y la comisión arbitral. Yo, por razones didácticas, simplemente voy a ir de abajo para arriba. Esto es, primero voy a explicar qué hace la comisión arbitral y después voy a explicar qué hace la comisión plenaria. Me parece que didácticamente estaría mejor explicado. Pero fundamentalmente, ¿qué son las comisiones plenarias y la comisión arbitral? Son cuerpos colegiados. Claro, si son comisiones. Cada vez que hay una comisión hay más de un miembro. Esto significa cuerpos colegiados. ¿Y qué son esos cuerpos colegiados? Son tribunales arbitrales. O sea, son los que marcan la cancha, igual que en el fútbol. Tribunales arbitrales son los que arbitran entre sujetos, ya sea contribuyente con fisco, sino también entre las distintas jurisdicciones. ¿Está claro? Puede haber un conflicto entre un contribuyente y una determinada jurisdicción. ¿Por qué? Porque la jurisdicción dice, usted me debe, y él dice, no, yo no debo. Usted me debe pagar al 6 y él dice, no, corresponde el 4. Usted tiene que aplicar esto en la base imponible y el contribuyente dice, no, yo creo que la base imponible es más chica de lo que usted cree, fisco. Ahí hay conflictos. ¿Sí? Y el otro conflicto que se puede ocurrir es conflictos entre los distintas jurisdicciones. ¿Está claro? Si ustedes quieren entender el convenio multilateral, tienen que recordar siempre que la pizza o algo más rico, la torta, siempre es una sola y que se distribuye en distintas jurisdicciones. Y si una de las jurisdicciones dice, mi porción debe ser más grande de lo que me están aplicando, de lo que me están dando, y el contribuyente le dice, está bien, no hay problema, ajusto mi declaración jurada, estaría tributando por encima del 100% de la base imponible. Pero ese excedente de la base imponible se lo podrá descontar después de lo que ya ha declarado en otras jurisdicciones. Por ejemplo, declaró a Salta el 70% y a Jujuy el 30%. Y resulta que no, lo que correspondía era el 75 y el 25. Sí, pero el contribuyente ya tributó 70. Tiene que tributar el 5 adicional. El otro 5 adicional que le tributa, se lo resto a la restante jurisdicción. ¿Entienden la problemática? No es que pague a veces más, a veces puede pasar, sino que a veces el conflicto es otro. Habiendo declarado toda la base imponible, el conflicto que tenemos es, la jurisdicción dice, a mí me toca un poco más, y a esa jurisdicción que tengo al lado, o a las restantes jurisdicciones, le toca un poco menos. Entonces, es un problema de reparto de la base imponible. Y después cada jurisdicción, les repito, liquida sobre cada porción que le toca. Sí, Fernandito, ¿vamos bien? Contador, perdón, una consulta. ¿Usted está avanzando con el PowerPoint? No, todavía no. Ah, listo. Pensé que se había trabado y por eso lo veía congelado. Continúe nomás, contador, disculpe. Si estaría trabado, mi cara estaría aterrada. Así. Muy bien, ¿Okay? perdón la interrupción. No, al contrario, usted es el técnico.
Pero bueno, ya que insiste, yo voy a tratar de pasar. A ver, ahora sí. ¿Listo? Ya pasé de más, mira. Paso. Sí. No se me carga, contador. No sé si a Ahora los sí. chicos. A ver, estoy en la 148 Filmina 148 que dice organismo de aplicación. Ahora, No, no conta. Gabriela, Si ¿no la ve? quiere, si quiere Esperemos un puede, segundo. sigan a 147. Si quiere puede dejar de compartir y compartir otra vez, capaz que ahí se actualiza la cuestión. Bueno, probemos. Dejo de compartir. Empiezo de nuevo. Iba bien, perdón. Empiezo de nuevo. Un segundito, por favor. Compartir pantalla. Toco lo que quiero compartir y le digo compartir a la derecha. Ahí estoy. Organismo de aplicación, comisión arbitral, integrada por un presidente, etc. Ahí Muy estamos con todo bien. el... Muy bien. Muchas gracias, Per. Bien. Yo decía, por una razón de orden, pese a que el organismo del artículo 15 del convenio menciona primero a la comisión plenaria y luego a la comisión arbitral, lo que entiendo es que debemos explicar primero la comisión arbitral, ¿ok? Que tiene menor jerarquía, diría yo, pero es una licencia decir eso. Vamos despacito. La comisión arbitral está tratada en el artículo 19 del convenio. O sea que yo he pasado en la lectura del convenio del artículo 15 al artículo 19. ¿Ok? Arranquemos con el 19. Dice, la comisión arbitral está integrada por un presidente, un vicepresidente, 7 vocales titulares y 7 vocales suplentes. Y tendrá su asiento en la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, o sea, donde se reúne la comisión arbitral, donde funciona. Entonces, solamente analicemos ese poquitín. Primero, vamos a la Filmina. Comisión arbitral, integrada por un presidente, un vice, 7 titulares vocales y 7 suplentes. ¿Ok? Ahora, el artículo 20 del convenio multilateral empieza diciendo que el presidente lo elige será nombrado por la comisión plenaria. O sea, la plenaria nombra o designa el cargo. ¿Quién va a ser presidente de la comisión arbitral? El vicepresidente se elige en una elección posterior entre los 2 miembros propuestos restantes, porque se elige primero una terna. Entonces, la terna, ¿sí?, es lo que primero se propone, y primero se elige al presidente y después se elige al vicepresidente. Y hay uno de la terna que, por supuesto, queda afuera. Se elige 2 de 3 y se les da el cargo de presidente y de vicepresidente. Bien, los restantes vocales representarán a, y acá viene lo interesante. O sea, primero, ¿a quién representan los vocales? Solamente los vocales representan a la Municipalidad de Buenos Aires. Vayan a la Filmina. A la Municipalidad de Buenos Aires. Hoy la Cava. A la Provincia de Buenos Aires. Fíjense en ustedes que son 2 pesos pesados, diría yo. 2 jurisdicciones muy, muy fuertes. ¿Sí? Y la pregunta es,
¿Por qué estos tienen coronitas? ¿No era que estamos en un país federal? ¿No es que todas las jurisdicciones, igual que en la Cámara de Senadores, deben tener el mismo peso? Y esto lo explica Jáuregui, que fue hasta hace unos pocos años presidente de la comisión plenaria, ¿sí? En donde dice así: en realidad, el hecho de que siempre estén sentados en la mesa la Municipalidad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires tiene una explicación histórica. Explica un privilegio en función de las razones históricas. ¿Por qué? Porque recuerden la historia del convenio multilateral, primero fue bilateral en realidad. Era para distribuir base entre la Municipalidad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y dice que también hay un fundamento, y que es la magnitud de los contribuyentes, de los contribuyentes y de la recaudación. Como diciendo, la papa, la riqueza, la masa recaudatoria está en estas dos jurisdicciones. Somos un país que tiene, digamos, macrocefálico. La cabeza está en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros, en realidad, no, a mí particularmente tampoco me gusta esa justificación, porque si estamos en un pacto de coordinación horizontal, se supone que lo que están horizontales son jurisdicciones que tienen la misma jerarquía. Pero bueno, el hecho de que así está y así siempre estará, por más argumentos que volvamos a encontrar. Entonces, si hay 7 vocales titulares, ¿cómo se eligen los otros 5? Porque uno ya está sentado en la mesa siempre, que es el de la Cava. El otro también está sentado en la mesa siempre, que es el de Buenos Aires. Los otros 5 se eligen en función de zonas y no de provincias. Y esto es lo importante para que ustedes entiendan. Zonas y no de provincias. Por ejemplo, se agrupan en zonas: noreste, centro, norte, Cuyo, sur o patagónica. Son 5 zonas. Por ejemplo, el norte es Salta, Jujuy y Tucumán. El Cuyo será Mendoza, San Juan y San Luis. O sea, juntan 3, ¿ok? Juntan 3 para elegir uno, para formar uno. ¿Entienden la desproporción? ¿Entienden que Salta no es igual a Buenos Aires? Por lo menos en esta temática. Son funciones, ¿ok? Entonces, la comisión arbitral, repito, tiene un presidente y un vicepresidente. ¿De dónde sale el presidente y el vicepresidente? Lo dice el artículo 20. El presidente está nombrado por la comisión plenaria, o sea, la comisión plenaria, ahí donde están todos y todos son iguales, ¿sí? Ahí él propone una terna. De esa terna se elige presidente y vicepresidente. Pero los otros 5 que se sientan en la mesa de 7 de la comisión arbitral, va uno por cada zona. Y la zona es noreste, será Misiones, Corrientes y Entre Ríos; centro, donde estará Córdoba, por ejemplo; sur, donde estará Santa Cruz, Río Negro, Chubut, etcétera, etcétera. Y después dice algo muy, pero muy interesante, por lo menos para nosotros que somos especialistas en tributación. Deben ser especialistas en materia impositiva. Y este es un agregado muy, pero muy interesante, pero que en realidad no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción, cuando mandan
gente a las reuniones, ¿sí?, de la comisión arbitral. En general, ¿quiénes van? Los directores generales de rentas de cada una de las provincias. Supongamos el director general de rentas de Tucumán o de Jujuy, porque no quiero hablar del de Salta, ¿ok? No me quiero meter en el lío, pero a ver, el director general de Salta, de Jujuy y de Tucumán y de cualquiera de las jurisdicciones, fundamentalmente, ¿qué es? Fundamentalmente es un cargo político. ¿Y qué sabe de impuestos? Probablemente poco, tirando a muy poco. Pero así es como históricamente se integró la comisión arbitral. ¿Entienden cuál es una de las problemáticas del convenio multilateral? Quienes tienen que dictar normas, le falta, por más buena voluntad que tenga y condiciones para muchas cosas, le falta este requisito, ser especialistas en materia impositiva. Entonces, fíjense que, primero, es imperativo, dice, deben ser especialistas en materia impositiva. Deben, es imperativo. Y repito, no se cumple. Y no se ha previsto ningún mecanismo que yo conozca para probar de qué manera son especialistas o no lo son. De una manera transparente. ¿Qué tendrían que acreditar antes de sentarse a la silla para cumplir con este requisito? Por ejemplo, un posgrado como tenemos los integrantes de la cátedra, como tanto le costó al contador Carrizo y a mí y a cualquiera lograron obtener un posgrado en materia tributaria, como mínimo le pediría yo eso, como mínimo. Y no me des un poquito de letra porque te pido un examen de ingreso. ¿Ok? Bien. Criticado el tema de que deberán ser, repito, especialistas en materia impositiva, ese propósito a lo largo del tiempo se desdibuja, va aflojando. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que definir algún tema, empieza la lucha de Buenos Aires, de la Pampa húmeda, y ahí subo a Buenos Aires con la Cava, por ejemplo, versus con la provincia de Jujuy, la provincia de Tucumán, la provincia de Salta. Y claro, los intereses son distintos. Recuerden siempre el principio, la torta es la misma. Todos los ratones se pelean por un pedazo más grande de la torta. Y lo que se le quita a uno es lo que se lleva a otro. Porque no es que la torta se multiplica, se agranda, es la misma. Entonces, en vez de tener votos desde el punto de vista conceptual, tributario, analítico, técnico, dignos de especialistas en materia impositiva, los votos surgen de acuerdos, de tranzas, de convenios que tienen mucho, pero mucho, de político, Entonces se empieza, digamos, a desdibujar. Bien, hecha la crítica, que siempre me sale, digamos, del alma, analicemos otra comisión. Por encima de la comisión arbitral está la comisión plenaria. Y ahí hay, repito, 2 representantes por cada jurisdicción. ¡Epa! Ahí son todos iguales, es como en el Senado. No importa que sea grande o que sea chico, la cantidad de representantes es la misma. 2 representantes para la comisión plenaria por cada jurisdicción que deberán ser especialistas en materia impositiva. Vuelve a recargar este concepto que hemos criticado porque no se revisa y no se cumple. Y hago acá una aclaración. Salta sí lo ha cumplido o lo viene cumpliendo ya desde hace muchos años.
Su profesor, el contador Julio Aramayo, es el representante de Salta permanentemente en las comisiones del convenio multilateral. Entonces, es un especialista en materia impositiva, conocedor de la casuística, de la temática, etcétera, etcétera, además de formar parte del cuerpo permanente de la Dirección General de Rentas de la provincia de Salta. ¿Entienden? Entonces, ¿qué le permite eso a Salta? Le permite la continuidad en el análisis, la profundidad en el estudio de los casos, la comparación de que este caso es igual a aquel que ya vimos antes o tiene cierta simetría o puntos de contacto, etcétera, etcétera. Si cada vez que se reúne gente, es gente nueva y no formada y con intereses políticos, se imaginan que las decisiones que emanen de cualquier comisión van a ser arbitrarias, van a ser arregladas, van a tener una determinada orientación que no es la orientación desde el punto de vista técnica, de estricta técnica tributaria. ¿Entienden? Bien, hecha esa aclaración, porque quiero salvar la jurisdicción Salta, porque la conozco bien y de adentro. Ahora vuelvo a la comisión plenaria. ¿Cómo trabaja la comisión plenaria? 2 representantes por cada jurisdicción. En cada sesión se elige un miembro como presidente. Claro, en cada sesión, porque se van reuniendo, no tantas veces como la comisión arbitral, con menos frecuencia diría yo, ¿ok? Entonces, de los presentes se elige siempre un presidente de esa sesión, de esa reunión, diría yo. La próxima reunión hay que elegir a otro, que puede ser el mismo de la sesión anterior o otro distinto. Y acá tiene un quórum. Para que las decisiones de la comisión plenaria sean válidas, debe existir la presencia de la mitad más uno de los miembros. La mitad más uno de los miembros. ¿Ok? Porque si no, no va. Juntarse de medianoche a oscura unos cuantos representantes no implicaría de ninguna manera la validez para esta reunión. Debe citarse con un tiempo de antelación específico en determinadas ciudades que generalmente, por esa muy buena casualidad, son grandes ciudades que tienen grandes atractivos turísticos. Bariloche, Ushuaia, etcétera, etcétera, Córdoba, ¿sí? Y bueno, ahí sesionan las reuniones de la comisión plenaria. Mitad más uno de los miembros. ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones se toman por mayoría simple de los miembros presentes. Mayoría simple es, votamos todo y basta con que tenga un voto más, es la postura que gana, ¿sí? Y si hay empate, porque en realidad se reunieron 10 jurisdicciones, nada más, o hay 10 miembros, o hay 20 miembros, si hay empate, el presidente desempata. El presidente desempata. Voy a la siguiente. ¿Vamos bien con la siguiente, Fernandito? Sí, contador, ahí se mueve, perfecto. Bien. Las decisiones que se toman tanto en la comisión plenaria, tanto en la comisión arbitral como en la de apelación, les voy anticipando, que es la comisión plenaria, ¿están sujetas a revisión judicial? Y empezamos a analizar. No se admite la revisión judicial de manera directa de las decisiones. No puedo, si yo estoy discutiendo, ir directamente a la justicia. No puedo ir ni por el recurso extraordinario, argumentando la arbitrariedad de las decisiones, ni tampoco puedo plantear un recurso de amparo. Y así salió, entre otros casos, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 83, con la compañía minera Aguilar, ¿sí? Que insistió en el año 83, se terminó de fallar en la cuestión de la comisión plenaria. ¿Por qué no se puede ir a la justicia? Y lo que dijo la justicia es, primero, no me vengan a traer problemas porque existen todavía otras vías de discusión. Ustedes tienen que terminar la discusión.
El recurso extraordinario ante la Corte solo se abre cuando hay sentencias judiciales definitivas. Y ustedes lo que vienen a traer acá, que yo analice, dice la Corte, no es una sentencia judicial, es una resolución de la comisión, primero arbitraria y después plenaria. Bien, así que si tienen algo que discutir, jurisdicciones, contribuyentes, vayan y discutan, pero discutan en los tribunales locales. ¿Qué significa tribunal local? Significa la Corte de Salta. Y antes de la Corte de Salta, los tribunales de menor grado de Salta. ¿Está claro? Entonces, pero para llegar a que sea analizada la cuestión en la justicia local, hay que demostrar que se ha pagado equivocadamente el impuesto. Equivocadamente, con lo cual habrá que analizar qué significa equivocadamente el tributo. Pagué, pero porque me confundí, apliqué una tasa mayor a la que debería aplicar, consideré grabado lo que no era base imponible o que estaba exento, ¿ok? Y por último, otras cosas que dice el fallo es que la Corte podría tomar intervención solamente si se suscita cuestión federal suficiente. Cuestión federal suficiente quiere decir que hay un grave conflicto entre jurisdicciones locales. La cuestión federal se llama. Bien, tampoco se puede recurrir a los organismos tampoco cuando se recurre a los organismos del convenio, o sea, cuando se va a plantear un tema a la comisión arbitral, o cuando ante una resolución contraria a los intereses se plantea en la comisión plenaria, ¿está bien? Esa recurrencia no produce la suspensión de los procedimientos fiscales hasta que haya resolución. O sea, no suspende nada jurídicamente, pero sí suspende en los hechos, porque las jurisdicciones, cuando tienen un conflicto que se les ha presentado, normalmente paran la pelota, no hacen la ejecución fiscal mientras se está discutiendo la cosa, aunque podrían hacerlo. Lo están haciendo de buena onda, diría un amigo, ¿sí? Porque los fiscos dicen, si esto se está discutiendo, esperemos a que las autoridades del convenio, las autoridades de aplicación del convenio, terminen este problema, emitiendo su respectiva resolución antes de ejecutar al contribuyente. ¿Ok? Bien. Pregunta, ¿las decisiones de los organismos del convenio tienen fuerza ejecutoria? Y la respuesta es no. Es simplemente decir, la comisión considera que está grabado, que no está grabado, que corresponde distribuir así, que corresponde el régimen especial y no el régimen general, que A tiene razón y B no la tiene, etcétera, etcétera. Entonces, las decisiones carecen de fuerza ejecutoria. Esto significa, no puede inmediatamente ir a la vía de la demanda para cobrar alguna cuestión en función de lo que determinan los organismos. Pero, siempre hay un pero, es doctrina de la Corte que la constitucionalidad del convenio, o sea, el espíritu que está dentro del convenio, que proviene del espíritu de la Constitución, que es el respeto de las jurisdicciones, etcétera, etcétera, entonces sí se puede tachar de arbitrariedad cuando hay algún pronunciamiento judicial que no ha sido tomado en cuenta los principios constitucionales. En eso es muy famoso el fallo DECA industrial, perdón, el Red Star es más famoso, o por lo menos a mí siempre me gustó más que DECA industrial. Son dos que tenemos ahí. Bien. Ahora, perdón. Voy acá. A ver,
Cuestiones procesales, lo quiero resumir con esto. ¿Qué significa? ¿Cuándo vamos a la comisión arbitral y cuándo vamos a la comisión plenaria? Vamos a la comisión arbitral cuando se plantean recursos administrativos que corresponden a la comisión arbitral. Yo voy con un recurso a la comisión. Vengo a recurrir esta determinación que me hizo el fisco de Salta porque no estoy de acuerdo. Me está impugnando un coeficiente y yo estoy seguro que está bien determinado. Yo determiné 40%, viene el fisco y me dice, usted trabajó mal, no es 40, es 48. Y yo digo, no, voy a recurrir a la comisión arbitral porque yo creo que tengo razón. Esa resolución es recurrible ¿a dónde? Más arriba, a la de la comisión plenaria. Recuerden que la plenaria está integrada por dos miembros de cada una de las jurisdicciones consideradas en partes iguales, ¿sí? Por cada jurisdicción local, cada provincia y la cava, diría yo. ¿Se puede ir a la justicia provincial? Sí se puede, pero cuidado, no es tan fácil, se puede. Se puede con el solvet repete, o sea, paga y después anda a la justicia. Entonces, es una puerta que está abierta, pero no mucho le da la solvencia, la espalda, los recursos como para ir a la corte, porque primero tiene que pagar la pretensión fiscal. ¿Está claro? Si sale de la provincia, ¿puede ir a la Corte Suprema? Sí puede, pero tiene que ser un argumento muy fuerte, sobre todo basado en la cuestión federal y sobre todo basado en la arbitrariedad. Hay un caso famoso, juro que lo conocí personalmente a este contribuyente, era de Tartagal o de Salvador Massa, era de esa zona. Es el caso Judy. Judy era un contribuyente local, entonces como era contribuyente local, no era del convenio multilateral, no podía demandar a la provincia de Buenos Aires, ¿ok? No podía demandar a la provincia de Buenos Aires en la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque era el contribuyente local. Entonces, como el conflicto es con Buenos Aires, tenés que ir a plantearlo a Buenos Aires, ¿ok? Entonces, ahí debió ir a la justicia federal y recién ahí se la declaró competente. Era un exportador, me acuerdo. Bueno, ya dijimos esto, los organismos de aplicación. Especialización impositiva, no, ya lo criticamos, no se controla a los representantes. Los grandes conflictos están en el inicio y cese de actividades. Y sepan ustedes también que existe dentro del convenio multilateral, el protocolo adicional. Voy a ser ordenado para explicar el protocolo adicional. ¿Qué significa el protocolo adicional? Es un texto, ¿sí?, que está previsto entre las distintas jurisdicciones, que es una herramienta, en realidad, por su propio mecanismo. Hay una resolución general 15 del año 1980, que es la que estableció el protocolo adicional. ¿Por qué es adicional? Porque es adicional al convenio, no está dentro de la letra del convenio. ¿Para qué se usa? Se usa para redistribuir, subrayen ese término, redistribuir la base imponible. Cualquier base imponible no. Se usa para redistribuir la base imponible cuando el contribuyente no ha incurrido en omisión de base. No ha incurrido en omisión de base. O sea, toda la venta era venta blanca, era correcta, era verificable, no omitió ninguna de las operaciones. Pero, ¿qué es lo que pasó? Perdón. ¿Yo estoy cambiando eso? Dios mío. Sí, contador. Parece que...
Sí, me apoyé en el mouse, me entusiasmo, me copo, como si estuviera escuchando rock nacional para mí. A ver, vuelvo al protocolo adicional. Herramienta fundamental. ¿Para qué? ¿Para qué? Para redistribuir base imponible. Yo le diría así a lo didáctico: base imponible completa, completamente declarada. Pero, como no hay base imponible a adicionar, lo que hay es una lucha entre los distintos invitados a comer la torta, que son las distintas jurisdicciones. No se discute que la base imponible es 100. Lo que se discute es que Salta dice no es 75 para mí y 25 para Jujuy. Es 90 para mí y 10% solo a Jujuy. Pero no de más base imponible, sino de porciones de la torta. Eso es fundamental entender. Entonces, ¿qué pasaría en la práctica? En la práctica parecería que un contribuyente que tiene una pretensión fiscal, que le dicen, usted tributó 75 y le corresponde tributar 90. ¿Qué tiene que hacer? Tributar la diferencia en la jurisdicción donde dicen que se abonó de menos y después, habiendo pagado esa diferencia de impuestos, porque es más base, supongamos, no ni siquiera lo compliquemos al caso, es la misma base imponible, pero en distintas jurisdicciones, a la misma alícuota y no hay problema de determinación de base, no hay exenciones, nada, es limpito, está todo recontragravado y recontragravado a la misma tasa para hacerlo más sencillo. Él tributó al 75 y al 25 en dos jurisdicciones, pero resulta que una dice, no, mira, a mí me corresponde el 90, a vos te corresponde el 10, y le dice al contribuyente, a mí me paga el 90 habiendo pagado el 75. Así que le determino de oficio la diferencia que me falta para llegar al 90 en base a lo que usted declaró, y usted me tiene que pagar, contribuyente, me tiene que pagar no solamente el impuesto que me debe, sino que me debe pagar los intereses y me debe pagar la multa porque su declaración jurada como mínimo fue inexacta. Inexacta, porque declaró todo, no tiene ventas negras. Entonces hay un problema en el medio. Entonces, ¿qué es lo que permite el protocolo adicional? El protocolo adicional lo que crea es un remedio práctico y un remedio que es expeditivo, o sea, es rápido. Al fisco, ante quien se acciona por repetición, porque yo hoy ya le pagué al fisco, ¿qué hace? Le extiende un documento a la orden del otro fisco, ¿sí? Entonces, de esa manera, tienen como notas de crédito entre ellos, ¿eh? Corresponde, en vez de 75 y 25, 90 y 10, no hay problema. No hay problema. Vos que cobraste de más, porque cobraste 25 y te correspondía 10, me tenés que dar una nota de crédito por 15 para que esa nota de crédito yo la utilice ante el fisco donde declaré 75 y solamente con estos 15 vuelvo a juntar los 90. Esto ha sido así. Esto está consensuado por todas las jurisdicciones para evitar los problemas de repetición, de intereses y de todo eso. Y además es de aplicación obligatoria. El protocolo adicional es un mecanismo que tiene mucha simplicidad. Sin embargo, no se aplica normalmente. Se ha aplicado excepcionalísimamente. Excepcionalísimamente. ¿Ok? Siendo que parece sencillo, muy sencillo. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda la aplicación del protocolo adicional? Tiene que provenir la deuda de una fiscalización. Tiene que provenir la deuda de una fiscalización. Y ahí se explica, te lo comento, Fernandito, por si no lo recordabas,
ahí se explica que cada vez que un cliente nuestro del convenio multilateral es sometido a fiscalización, el organismo que fiscaliza tiene que avisarle, tiene que comunicarle formalmente a los otros fiscos en los cuales este contribuyente tributa que lo está sometiendo a una fiscalización. ¿Y por qué le tiene que avisar a los otros fiscos que son socios en la repartija de la PISA? Y le tiene que comunicar porque los otros también tienen que estar interesados en los resultados de la fiscalización. Porque si el organismo fiscal pretende cobrar algo más, va a ser a costilla de lo que le correspondería o de lo que ya se tributó en realidad de los otros fiscos. Si está Salta y Jujuy inscrito el contribuyente, se lo simplifico en 2 jurisdicciones nada más. Si Salta dice, yo no estoy de acuerdo con el 75, yo estoy seguro que es 90, así que lo voy a ir a fiscalizar a este contribuyente. Lo que tiene que hacer Salta, si lo quiere fiscalizar al contribuyente, como está inscrito en el convenio multilateral en Jujuy también, le tiene que avisar a Jujuy para que Jujuy esté presente o tenga conocimiento de la fiscalización, porque cualquier masa imponible que quiera acrecentar va a ser a costilla de la menor recaudación de la otra jurisdicción. ¿Ok? Bien, sigo insistiendo. Condiciones para que proceda la aplicación del protocolo. Primero, que haya una fiscalización. Sin duda que haya una fiscalización. Que de la fiscalización surjan diversas interpretaciones. Esto es, no es el 75, es el 90. No es régimen general, es régimen especial. No está exento, sino que está agravado. No es al 3, es otro tipo de problema. Tercero, que provenga de una resolución determinativa. Y esa resolución determinativa debe encontrarse firme. Que el otro fisco tenga conocimiento, ya lo dijimos. Y además, que no existan, y esta para mí es la fundamental y no hay que enseñarla al último, sino que, como me tocó exponerlo recién, me parece que más didáctico es primero de todas, que no exista omisión de base imponible. Por eso la aplicación del protocolo adicional es cuando se ha declarado toda la base imponible, pero hay una disputa entre los interesados de las porciones de torta, porque uno dice mi porción debe ser más grande, y para que la mía sea más grande, por supuesto, la de otros debe ser más chica. ¿Ok? Hay una problemática muy particular con el tema municipios, que está en el artículo 35. Inicio y cese de actividad, ya lo dimos. Inicio y cese de actividad, ya lo vimos. Cese de actividad también. ¿Y cuáles son los grandes problemas que tiene el convenio? ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene el convenio? Los grandes problemas son, y me animaría a decir de manera pesimista, y serán, ¿cuáles son los criterios para apropiar ingresos y gastos en operaciones entre presentes? Ustedes vieron cómo ha ido evolucionando el criterio para la apropiación de los ingresos a distintas jurisdicciones. Que el convenio que el lugar de celebración de los contratos, que el lugar donde están dirigidos los bienes, que el lugar de utilización económica de los bienes, ha ido evolucionando en el tiempo, con lo cual también el contribuyente va complicándose. Estas son las grandes complicaciones del convenio, lo que hace que el convenio sea un tema apasionante para los que nos gusta la tributación, pero que siempre sea un pantano, porque siempre hay resoluciones, antecedentes en pugna. Y a veces están en pugna porque los pactos han sido distintos, porque los intereses han sido distintos. Y uno lo razona técnicamente y en realidad tiene que analizarlo también desde el punto de vista histórico. ¿Quiénes eran los que estaban? ¿Quiénes son los que votaron?
qué jurisdicciones estuvieron y cuáles no estuvieron, etcétera, etcétera. ¿Qué otras problemáticas tenemos? Nada, fundamental, operaciones entre ausentes. Hoy, hiper de actualidad con el tema de la pandemia. Las operaciones entre ausentes han crecido exponencialmente. Definir el domicilio del adquirente. Siempre el contribuyente sabe cuál es el domicilio del adquirente. ¿El domicilio del adquirente concuerda con el domicilio de utilización de los bienes? No tengo por qué conocerlo. Si el que me compra, cuando le pregunte, ¿qué vas a hacer con lo que te estoy comprando? Lo más probable es que me diga, ¿y a usted qué le importa? ¿Y qué le tengo que explicar? No, mirá, necesito en base del convenio multilateral saber a dónde van a ir a parar los repuestos que me están comprando. Y el otro va a decir, ¿qué te interesa? Eso es un secreto comercial, por una explicación medianamente educada. Problema. Aplicación complementaria entre régimen general y regímenes especiales. Eso va avanzando. En eso podemos decir, se está tratando en estos meses. Estoy hablando del 2021, ¿eh? Son temáticas que se está avanzando. Se puede mezclar, se puede un contribuyente liquidar por el régimen general y por regímenes especiales. Sí, sabemos que sí. El tema es que cada caso en particular se está flexibilizando. Algo que piden las jurisdicciones, pongan en marcha de una vez por todas la aplicación cotidiana de la figura del protocolo adicional. No puede ser que el contribuyente pague de más, tenga que actuar por repetición y no lo hagan funcionar al protocolo adicional. Debería ser una cuestión cotidiana y no una cuestión hiper excepcional. Porque además filosóficamente está muy bien pensado. Los problemas de siempre también son problemas pendientes de resolución. Definir el sustento territorial. Claro, sustento territorial es una elaboración teórica y cuando uno va a los casos prácticos, la casuística real es bastante difícil definir, ¿hay o no hay sustento territorial? ¿Hay ejercicio de actividad? ¿El gasto es lo suficientemente representativo del ejercicio de actividad en la jurisdicción efectiva? Etcétera, etcétera. Los viejos problemas de siempre, convenio sujeto y convenio actividad. Hoy sabemos que la aplicación que rige en función de las disposiciones de la comisión plenaria es convenio sujeto. Pero sepan que hay muchos a los cuales no nos gusta convenio sujeto. Nos parece que convenio actividad sería mucho más claro, mucho más ordenado, mucho más estructuralmente visto en el convenio multilateral. Pero bueno, el criterio es convenio sujeto. Redefinición y enumeración taxativa de los gastos no computables. A ver, en esta se pide, pero es bastante difícil. Recuerden que el artículo 3º del convenio multilateral define los gastos computables y los no computables. Tenemos una enumeración que es taxativa. No son computables esto y el otro. Pero dentro de lo taxativo del convenio empezaron a aparecer antecedentes que no están específicamente en el convenio. Déjenme que lo busque y les dé algún ejemplo. Convenio. No se computarán como gastos. Por ejemplo, los tributos. Tributos nacionales, provinciales, municipales. Impuestos, tasas, contribuciones. Entonces, cuando leíamos contribuciones, dijimos, las contribuciones patronales no van, porque la norma dice tributos, las contribuciones patronales son, para mi gusto, un tributo, y encima está hasta con la misma palabra en el convenio. Y tuvo que salir una norma interpretativa diciendo, y ahora está incorporada en la resolución madre unificadora de todos los años, que las contribuciones patronales en realidad
deben ir al cálculo deben ser computables y deben ir al cálculo de los coeficientes en la misma proporción que corresponde de la mano de obra. ¿Se acuerdan? Bueno, conceptos así. Por ejemplo, las diferencias de cambio no son computables. Sin embargo, no están mencionadas expresamente en el artículo tercero. El tercero, inciso 5, o inciso E, habla de intereses. Nunca habló de diferencia de cambio. Tuvo que salir la resolución diciendo, entonces, no puede haber una enumeración taxativa, sino que tendríamos que modificar permanentemente, digamos, permanentemente al convenio multilateral, que se pretende que sea pétreo. Por eso la resolución 1, que unifica todo, se va juntando antecedentes, diría yo, y aparece ahora el tratamiento de la diferencia de cambio como no computable. Lo cual no está del todo mal, porque yo creo que peor es modificar permanentemente el texto del convenio, que para mi gusto debe ser pétreo. Algo que sí surge en cada reunión de tributaristas y nos golpeamos y lloramos y suplicamos y pedimos y ya no sabemos qué hacer es, le pedimos que acoten los regímenes de retención, percepción y recaudación. Le pedimos que no hagan uso abusivo de los regímenes de retención, percepción y recaudación. Que lo unifiquen. No puede ser que sobre una determinada factura haya percepción de una cosa, percepción de otra, y de cada uno de los fiscos pretenda que haya una percepción que en última instancia, soportar una percepción en el momento de la venta, supongamos que sea 60 días, es pagar el impuesto por anticipado. ¿Ok? Los regímenes de recaudación, que son esas amputaciones que se hacen cada vez que hay movimientos bancarios, ¿sí? Acreditaciones bancarias. La resolución 26 de la provincia de Salta. Yo deposito y me sacan una partecita. Escúcheme, lo mejor que podría pasar es que los contribuyentes depositen, no tengan miedo a depositar, porque en la medida que depositen dinero, le va a ser mucho más difícil ocultar las verdaderas operaciones. Entonces, para evitarse que le hagan la recaudación de los agentes de recaudación, que son los bancos, ¿sí? Están buscando otros mecanismos de pago diferentes. El más fácil de fiscalizar es que le depositen el pago de la operación en la cuenta corriente del sujeto vendedor. Entonces, siempre está el mejor de los rastros para determinar la existencia de las operaciones. Por recaudar 60 centavos no se recaudan 2 pesos. ¿Ok? Esa volvemos a insistirla permanentemente. Implementar un sistema de consulta vinculante. Sí, claro, necesitamos. Yo quiero ir sin discutir, quiero que me contesten qué opinan, porque yo tengo una duda sobre un determinado tema. Igual que la consulta vinculante que ustedes vieron en derecho tributario, por ejemplo. ¿Cuáles son en la agenda del 2021 los temas que tiene que tratar una subcomisión de normas, o sea, representantes que están tratando de emprolijar el convenio y de tomar cuestiones? Uno, para el régimen general, hay análisis sobre el criterio de atribución de ingresos, alcance y aplicación de la RG 14 del 2017, que trajo muchísimos problemas. Algo fundamental, los acopiadores. Tenemos que darle otro tratamiento a estos intermediarios del artículo 11. Los acopiadores de cereales, fundamentalmente, o de granos, por ejemplo. Estas son las problemáticas. Yo no les traigo soluciones, les transmito problemas de la generalidad. Análisis del alcance sobre el concepto de empresas comprendidas en el artículo 9. ¿Cuál era la del artículo 9? ¿Sí? Era empresas de transportes y cargas. No puede ser que cada vez que alguien transporte a alguien algo, lo quieran meter en el artículo 9. ¿Por qué? Porque el origen del viaje es en mi jurisdicción. Si ese transporte
es consecuencia, es un derivado, es un servicio conexo de la operación principal, sin duda que no puede ir. Por eso, por el artículo 9, tiene que ir por el 2. Es más ingreso del artículo 2. Es más venta el flete que se le cobra por repartirlo. ¿Entienden? Recuerden por qué hice tanto hincapié en la calificación de cada uno de los artículos del convenio multilateral, diciendo que el artículo 9 era subjetivo, porque hablaba de, busco de nuevo para no recurrir, en los casos de empresas de transportes y cargas, ¿ok? Es subjetivo, tiene que ser habilitado como empresa de transporte o habilitado como empresa de transporte de pasajeros o de carga por la Secretaría de Transporte de la Nación. Esas son gran parte de las problemáticas. ¿Hay otros temas? Claro que hay otros temas. Miren cómo llega la problemática del convenio. Atribución de ingresos cuando es de aplicación al artículo 35. Esto es terrible. ¿Qué pasa si los municipios se pueden llevar o no la torta cuando no exista local o oficina o establecimiento en donde hay actividad pero no hay local? ¿Se acuerdan? Artículo 35. Grave problema, hace poco salieron algunos fallos entre eso de la empresa de combustibles. ¿Ok? Bueno, ¿hay otras cuestiones importantes? Sí. Por ejemplo, procesales. Una que debería estar es la declaración jurada rectificativa en menos. En la 11.683 está el tratamiento de la 11.6 de la declaración jurada rectificativa en menos. ¿Se acuerda? Que dice que las declaraciones juradas no son inalterables y que la única manera de modificar una declaración jurada presentada en menos es cuando hubiera un error de cálculo en la determinación. Eso dice el artículo 27 de la 11.683. ¿Ok? Acá no tenemos normativa sobre eso. Y algo que es consecuencia de algo que ya pedimos, que es, che, pónganse de acuerdo, armonicen, coordinen los regímenes de retención, percepción y recaudación. El contribuyente es la gallina que aporta los huevos, no pueden matarla en la pelea entre los distintos fiscos y que cada uno de ellos invente un nuevo régimen de percepción. Con esto termina este curso. Yo voy a dejar de compartir. Repito que el material, lo dije en clases anteriores, es el material que siempre prepara Armando y Chinda y Julio Aramayo. En este caso ya Armando dejó la posta, únicamente en este caso lo elaboraron Chinda y Julio, ¿ok? Así que estoy tratando de salir. Veo en este punto que nos puede haber quedado pendientes. ¿Tenés alguna pregunta? Para confirmar, contador, una alumna preguntaba respecto al protocolo adicional si estaba previsto la aplicación para municipios. En realidad no. Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Debiera también, pero digamos, hay una distancia y un tiempo también para la problemática, digamos, de los municipios, ¿no? Pero, bueno, la misma problemática tienen los municipios, en lo que llamamos la distribución secundaria, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y no, contador, la otra ya es respondida por mí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ya está, ya bueno, está. Veo que hemos andado bastante bien, a lo mejor me copo y voy demasiado rápido, pero en realidad eran los temas que nos quedaban pendientes, ¿ok? Así que cualquier tema que ustedes necesiten analizar, cualquier... Profe, se recuperó la clase de actividad económica simplificada, no era una clase, era un pedacito de clases y el PowerPoint está en la plataforma Moodle.
Y es el PowerPoint de un curso que dimos para el Consejo de Ciencias Económicas, en realidad dimos, perdón, para el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, con el contador Humberto Carlos Ibarguren y el contador Joaquín Calles, lo cual me enorgullece muchísimo. Y no sé, no tengo más nada. Si no tienen dudas, los libero. Hasta la próxima clase, que va a ser también a cargo mío para los tributos municipales. Tema también apasionante, interminable fuente de conflictos. Conflictos. Sí, ¿Ok? así es. Gracias por la compañía, Bueno, gracias por las sonrisas de aquellos que los veo. Quiere decir que no terminan agobiados, agotados y que pueden disfrutar un poquito las clases. ¿No es cierto? Un poquito nada más. Gracias por acompañarme. bueno, gracias, contador, que tenga buenas Gracias por tu tardes. ayuda, siempre invalorable, Fernandito. Muchas Por gracias. favor, gracias, chicos. Nos vemos la próxima. Nos vemos mañana. Hasta Chao, luego. chao. Conmigo no, ¿eh?